Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo el book tag intraducible. Me siento muy contenta porque este es el primer book tag del año. Fui nominada por Frida de Epílogo, lo cual agradezco muchísimo. Y la idea original es de 313. Para que se entienda un poco, este book tag hace referencia a palabras de diferentes idiomas que como tal no tienen una traducción o un equivalente en el español. Cabe recalcar que no sé pronunciar ninguna de estas palabras para que no me juzguen. Así que nada, empecemos con la primera palabra que dice sundoku, que viene del japonés, que significa comprar libros, apilarlos y no leerlos. Considero que todos en algún punto hemos hecho eso y la consigna dice que el libro lleva muchísimo tiempo en tu librero. Son varios los libros que tengo todavía como que pendientes para leer, están apilados, hasta la fecha no los he leído. Sin embargo, en este caso se me viene a la mente solamente uno que hace mucho tiempo ya lo tengo, que estaba muy contenta de poder adquirirlo, pero hasta la fecha no lo he leído. Y es La rebelión del Atlas de Ayn Rand. Este libro es un thriller social y político que prácticamente narra la devastación de Estados Unidos. Entonces sí me llama muchísimo la atención porque lo curioso es que respecto a algunas reseñas que fui escuchando, la ficción de este libro fácilmente se puede trasladar a nuestra realidad con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces sí es un libro que quiero leer pronto, espero hacerlo, pero también me intimida porque es súper grueso. Son como 1200 páginas aproximadamente. Pero nada, espero poder leerlo pronto. La segunda consigna nos dice, o mejor dicho, la segunda palabra es samar, que viene del árabe y significa desvelarte con amigos sin darte cuenta. La consigna menciona un libro que hizo que te desvelaras. Como tal, no tengo un libro que me haya desvelado porque yo sí necesito como que ciertas horas para dormir. Así que quiero nombrar a un libro que recuerdo que cuando lo leí me daba pesadillas y justamente lo leía como que momentos antes de dormir. Y estoy hablando de Amigo Imaginario de Stephen Chbosky o Chbosky. No sé exactamente cómo se pronuncia, pertenece al género de terror y nos narra la historia de Christopher, quien es un niño que se traslada con su mamá a una nueva ciudad y en esta nueva ciudad deciden empezar una nueva vida. Sin embargo, Christopher un día de la nada desaparece y durante 6 días nadie sabía absolutamente nada. Creo que al sexto o al séptimo día Christopher aparece y cuando le cuestionan qué es lo que había pasado, dónde estaba, pues no sabe qué responder, no sabe absolutamente nada de lo que ha pasado. Sin embargo, a partir de ese momento como que empieza a escuchar algunas voces en su cabeza que le dan como que órdenes, arrastra a algunos compañeros de su curso para realizar esas órdenes, pasan un montón de cosas. Este libro como que te mantiene muy en el suspenso de cierta forma, en el misterio, tratando de averiguar qué es lo que está pasando, y es el punto donde me gustó bastante este libro y sí me generó pesadillas. Sí hay un recurso bastante interesante que utiliza el autor para representar lo que es el mal y el bien. Es un recurso religioso que no me convence en su totalidad, pero entiendo por qué lo utiliza. El tema de Dios y el diablo considero que representan muy bien, o sea, todo lo que es el mal y el bien. Entonces sí entiendo por qué lo utiliza. Hay páginas por demás, eso es obvio, pero más allá de todo es un libro bastante interesante y que al final incluso como que te explota la cabeza, y sí me gustó y sí me generó pesadillas, por lo cual considero que sí me hizo que me desvelara. La siguiente palabra dice hayus o yayus, no sé exactamente cómo se pronuncia, es del indonesio, que significa un chiste tan malo que no te queda de otra que reír. La consigna menciona un libro tan malo que terminó haciéndote reír de lo absurdo. No creo que me haya hecho reír, pero más que nada me decepcionó porque era el primer retelling que leía en toda mi vida, y estoy hablando de Soñar con la superficie de Lois O'Neill. Es un retelling de La Sirenita, así que los detalles creo que están por demás. Estaba muy expectante de lo que podía encontrarme, pero no me gustó cómo se fue desarrollando. No creía nada de lo que estaba ocurriendo respecto de la protagonista. Me parece que tenía una misión y no la cumplió en su totalidad. Y no me gusta, y esto tal vez sea un spoiler, que necesariamente tengas que convertir a un personaje en malo para cumplir sus deseos. Entonces no me gustó cómo se fue desarrollando, pero lo que puedo destacar es el mensaje que tiene, que es más que nada un mensaje de feminismo y empoderamiento, que eso se rescata, eso se respeta, y la razón por la cual sigo teniendo este libro más que nada es por el tema de la portada, pero sí es un libro que me decepcionó, que no me gustó cómo se fue desarrollando.
La siguiente palabra es saudade o saudade. Es del portugués, que significa un vago y constante deseo por algo o alguien que no existe, que alguna vez quisimos o que perdimos. La consigna dice: ¿qué libro deseas pero no has podido conseguir, o qué libro tenías y te dolió perder? Uno de los libros que hasta la fecha no puedo conseguir es un clásico que se llama El papel amarillo o El tapiz amarillo, de Charlotte Perkins, si no estoy equivocada. Es un libro que vengo buscando ya hace mucho tiempo. Es un clásico, fue publicado a finales del siglo XIX, y que más que nada narra el tema de la depresión postparto, me parece, y sí es un tema que me interesa por lo menos leer, porque quiero más o menos entender cómo es que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, porque si hablamos del siglo XIX, no era como que un tema bastante recurrente. Es un libro que vengo buscando ya hace tiempo en las diferentes librerías, incluso en librerías de segunda mano, pero hasta la fecha no pude encontrarlo. Y el libro que me dolió perder de cierta forma es El guardián entre el centeno. Recuerdo que este libro lo había prestado y cuando lo pedí de vuelta me dijeron que lo habían perdido, lamentablemente, y es un libro que hasta la fecha no pude conseguir. Recuerdo que tenía la portada medio rosada, un rosa bastante bajito, con la caricatura del personaje principal mirando de lado hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no lo recuerdo exactamente, pero es un libro una edición, mejor dicho, que hasta la fecha no puedo conseguir. Ojalá en ambos casos pueda conseguirlos en un futuro. La siguiente palabra es akiji, es del hawaiano y significa olvidar las indicaciones u órdenes dadas. La consigna dice: un libro del que olvidaste la trama por completo. La mayoría de los libros que yo tengo en físico sí me acuerdo, o sea, por lo menos a grandes rasgos, pero sí recuerdo de qué se tratan. Pero eso no me sucede con los libros que tengo en digital. Algunos libros que tengo en el Kindle, literalmente como que recuerdo muy muy vagas cosas, y específicamente este libro está marcado como leído, pero no me acuerdo absolutamente nada, y es El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo. La línea que sigue este autor es el thriller, pero lo vuelvo a decir, este libro en particular no recuerdo absolutamente nada, no recuerdo de los protagonistas, no recuerdo ni siquiera cómo lo he empezado a leer, ni cómo terminé, si me gustó o no me gustó, no recuerdo absolutamente nada. Entonces, tal vez en un futuro lo lea, porque sí es un autor que ha ido sacando varios libros que me interesa leer, pero me asombra que no recuerde absolutamente nada de este libro. La siguiente palabra es Ohrwurm. Es del alemán y significa gusano en la oreja, canción pegajosa. La consigna menciona: ¿de qué libro has oído tanto que no puedes esperar a leerlo? Este libro lo vengo escuchando ya desde hace mucho tiempo, pero me daba como que miedo leerlo en digital y dije, lo voy a conseguir en físico. Recuerdo que antes de conseguir este libro había conseguido Lolita, sí me impactó la lectura, y respecto de este libro pues he escuchado muchas cosas, muchas posiciones que se puede tener, lo cual entiendo perfectamente, pero es un libro que tal vez en un futuro lea, y estoy hablando de El monstruo pentápodo, de Liliana Bloom. A grandes rasgos, la temática principal de este libro, a lo que vengo entendiendo, es la pedofilia y la pederastia. Sí quiero leerlo, pero hoy por hoy no me siento como que anímicamente bien para adentrarme en una temática tan fuerte, y mucho más con los comentarios que he ido escuchando, pero espero más adelante poder hacerlo y obviamente contarles qué tal me fue con este libro en particular. La siguiente palabra dice poshemushka. Viene del ruso y me gusta bastante cómo se pronuncia. Y en este caso, pues la consigna dice: libro que te dejó muchas dudas. Su significado es turista preguntón e insistente. Para esta consigna me viene a la cabeza algunos libros, más que nada el tema de los ensayos, pero quiero nombrar a este libro porque sí me di cuenta que tengo bastantes dudas, y es El caballo de Troya, la primera parte, que se llama Jerusalén, de J.J. Benítez. Toda la saga de Caballo de Troya es curiosa porque el autor afirma que sí ocurrió. Entonces, sí es una saga, creo yo, que sería interesante conocer. Conocí este primer libro y recuerdo que había dicho no voy a volver a leer más del autor, ni siquiera la saga, pero hoy por hoy creo que sí leería el segundo libro porque tengo bastantes dudas. Esta saga habla como que de viajes en el tiempo, habla de un grupo de científicos en Estados Unidos que
logran como que viajar en el tiempo, más específicamente al pasado, y deciden viajar en este primer libro a las 2 últimas semanas de la vida de Jesús para verificar si todo aquello que nos han contado es cierto o no. Entonces hay un corresponsal que viaja al pasado, se encuentra con Jesús, y es interesante, y lo que me gustó de este libro es que nos presentan a un Jesús más humano que divino, y nos habla mucho del mensaje que se fue tergiversando a lo largo de los años, ese mensaje de amor que quiso compartir y que nosotros como humanidad y creencias y religión fuimos tergiversando. Esa parte sí me gusta, y el punto donde entran mis dudas de cierta forma es que hay 1 o 2 escenas específicamente que el autor narra como si fueran de ufología. ¿A qué me refiero? Habla como si hablara, o mejor dicho, haciendo referencia a la existencia de extraterrestres u ovnis, y es algo que quisiera como que entender mejor. Supongo que en los siguientes libros lo explicará, y es el punto donde me genera bastantes dudas, y si tengo que nombrar a un libro que hasta la fecha sigo teniendo dudas, creo que este entra sin más. La siguiente palabra dice, es una de las más difíciles de pronunciar, creo yo, y es Plimplanpleter o Plimplanpletere. Es del holandés y significa roca rebotando en el agua. La consigna dice, el libro que a pesar de haber leído hace tiempo sigues recordando y sigue resonando en ti. Hay varios libros que sigo recordando, que siguen resonando en mí, pero a raíz de lo que está pasando con Israel y Palestina, que no voy a entrar en detalles en este tema, como que resuena muchos libros acerca de la Segunda Guerra Mundial más específicamente, y en este caso como que el libro que quiero mencionar es el tercero de la trilogía de Auschwitz, que titula Los hundidos y los salvados, de Primo Levi. Este libro, pues en este caso es un ensayo que nos narra muchas reflexiones. El autor hace como que muchas reflexiones respecto de lo que fue su experiencia en el Holocausto. Es un ensayo en el que involucra muchos sentimientos de frustración, de pérdida de fe en la humanidad. Nos habla de ese rencor que se puede llegar a sentir por una persona, o de esa culpabilidad que puedes llegar a sentir por haber sobrevivido. Entonces son libros que hasta la fecha siguen resonando en mí por todo lo que pasa hoy por hoy en el mundo, y porque siempre se los digo, la historia se repite pero en diferentes contextos, y es triste pensar cómo nos movemos como sociedad y cómo somos capaces de decepcionarnos los unos a los otros. Entonces, si tengo que mencionar un libro que sigue resonando en mí, creo que nombraría este, que es Los hundidos y los salvados. La siguiente palabra dice Wanderlust, viene del alemán y significa deseo de viajar. La consigna dice, ¿qué género o escritor quieres explorar más? Pues me vienen a la cabeza muchos nombres. Sin embargo, hay algo que siempre he querido explorar más a fondo, y es la literatura boliviana. Es un género, de cierta forma, del cual no sé mucho. Si alguien viene y me pregunta, muy avergonzada diría que no sé mucho. Tal vez puedo hablar de algunos clásicos, pero hoy por hoy, así de escritores contemporáneos, tal vez no puedo decir mucho. Entonces, sí es como que un género al cual quisiera adentrarme un poco más y conocer qué es lo que tiene para presentarnos la literatura boliviana. La siguiente palabra es tosca, que viene del ruso y significa la pena más profunda, el anhelo sin razón o angustia espiritual. La consigna dice, ¿qué libro te dejó devastado? Esto no me había dado cuenta, pero sí me lo hicieron notar, de que había una semana, la última semana del 2020, que estaba muy triste, y era justamente porque estaba leyendo un libro que como que me produjo bastantes sentimientos, y estoy hablando de Los últimos testigos de Svetlana Alexievich, los niños de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la autora recopila como que esos testimonios de personas adultas, pero que en el momento de los hechos, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética eran solamente unos niños. Entonces evocan recuerdos de lo poco que pueden recordar, respecto de cómo vieron morir a sus familiares, a sus papás, de cómo tenían que sobrevivir. Incluso hay periodos en los que ellos no recuerdan absolutamente nada. Es como si su memoria se hubiera borrado, y es bastante interesante cómo somos capaces de olvidar ciertos aspectos, más que nada tal vez traumáticos. Es un libro que sí me llegó muy en el profundo. Todavía recuerdo algunos testimonios, y es triste pensar que las guerras provocan eso. Las guerras provocan esa devastación en el ser humano, generando incluso en este caso una generación de niños huérfanos, y es triste pensar en todo ello. Entonces, si tengo que mencionar un libro que literalmente me dejó devastada, creo que sin más este sería como que el ganador. La siguiente palabra de este book tag dice Mengolek,
viene del indonesio y significa broma en la cual te tocan un hombro y salen por el otro. La consigna dice libro que creías que acabaría de una forma y fue totalmente en otra dirección. En este caso tengo que mencionar un libro que me sorprendió muchísimo. Lo leí ya hace tiempo, creo que el año pasado, a principios del año, y estoy hablando de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Este libro me sorprendió muchísimo, tiene 3 líneas narrativas y es interesante cómo el autor une estas 3 líneas narrativas. La primera de ellas es de una pareja. No recuerdo cómo se llama el muchacho, pero ella se llama Alejandra. Y ambos inician una relación como que arrastrando muchas cosas desde su infancia, cosas bastante turbias de cierta forma, e inician una relación tóxica. Tú sabes como lector desde un inicio que eso no tiene como que futuro, pero ellos aún así insisten, sí se hacen de cierta forma daño, y es interesante cómo el autor converge la historia de estos 2 muchachos con la historia familiar de Alejandra. Se trata de una familia oligárquica, la familia Olmos, que se asienta en tierras argentinas, y nos va contando de generación en generación cómo se fueron desarrollando en estas tierras esta familia. Algo así como 100 años de soledad, pero más conciso, más preciso y menos complejo, hasta llegar a la última estirpe, que justamente es Alejandra. Y a raíz de eso nos entretiene de cierta forma con la siguiente línea narrativa, que es un pequeño fragmento de la historia de Argentina, que es la muerte del general Lavalle. Entonces, sin darte cuenta, tú sabes de estas 3 líneas narrativas, y es bastante interesante cómo el autor las entremezcla. Y nada, pues es fascinante la narrativa que utiliza. Uno de los capítulos que más me impactó es un capítulo que incluso está escrito de una forma bastante diferente. Titula Informes sobre los ciegos, y lo puedes encontrar como que aparte de este libro. Incluso hay como que un cómic, porque es un ensayo en el cual creo que cada persona le podría dar como que un significado diferente. En mi caso, yo hacía referencia a lo profundo del ser humano, a un ensayo más existencialista, en la cual te muestra lo oscuro que puede llegar a ser el ser humano. Entonces, es bastante interesante todo lo que te presenta este libro. De hecho, me da ganas de volverlo a leer, porque recuerdo que hay muchas cosas bastante interesantes, incluso en la forma en la que escribe Ernesto Sábato. Así que este es un libro que me sorprendió muchísimo, del cual no sabía qué esperar de cierta forma, pero a medida que avanzaba pues me explotaba la cabeza. Sí me hubiera gustado conocer un poquito más a la protagonista, Alejandra, porque hay decisiones que no comprendo en su totalidad, pero nada, en general es un gran libro y me gustó bastante. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las 11 palabras con las 11 consignas respectivas de este book tag. Debo reconocer que me gustó mucho, me parece bastante curioso el tema de relacionar ciertas consignas con libros, en este caso ciertas palabras, así que nada, pues me explota la cabeza y me encanta hacer este tipo de contenido. Agradezco a Frida por haberme nominado, porque de lo contrario seguramente no hubiera hecho este book tag, y así como ella me nominó, yo también quiero nominar a 2 personitas. La primera de ellas es Jorge, o George, como yo le digo, de Entre Historias, y la segunda es a May, de May Aguilar Books. Me encantaría saber sus respuestas, y si ustedes también quieren realizar este book tag, pues adelante. Ya tiene bastante tiempo, pero creo que está bonito poder ponerlo nuevamente de moda, porque lo vuelvo a decir, es bastante original. Voy a dejar en la caja de información los canales de Jorge, de May, también de Frida y también de 313, para que los vayan a visitar y vean los videos originales también. Así que gracias por acompañarme, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.